Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Mis amados, muy buenos días. El Señor les bendiga hoy grande y ricamente. Qué bueno volvernos a encontrar, un día nuevo que el Señor nos regala, una mañana maravillosa, extraordinaria. Así tienen que ser todos los días que el Señor nos presta. Vamos a orar, vamos a presentarnos hoy delante de nuestro amado Señor Dios y Padre, como todos los días. Sin Él no vamos a ninguna parte, sin hablar con Él, sin decirle cuánto le amamos, cuánto le necesitamos, no vamos a ninguna parte. Amado Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en la presencia de tu Espíritu Santo, hoy venimos, nos reunimos todos delante de ti. Venimos delante de tu presencia, Señor, primeramente para expresarte nuestro amor, para expresarte nuestra fe, para expresarte la necesidad que tenemos a cada momento de tu palabra y de la presencia de tu Espíritu en nosotros. Hoy, Señor, en este día nuevo, te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, bendecimos tu nombre. Señor, te damos gracias por el día nuevo, un día extraordinario que tú nos prestas, un día lleno de luz, lleno de sol. Gracias, Señor, gracias. Nos prestas la vida un día más. Para nosotros es un privilegio cada día que tú nos das, porque podemos, Señor, alabarte, exaltarte, glorificar tu nombre, decirte tantas cosas, Señor, y cuánto necesitamos de ti. En este día, Padre bueno, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos bendigas. Bendícenos hoy, Señor. Necesitamos de tu bendición a cada instante de nuestra vida. A todos los que estamos reunidos, Señor, alrededor de esta imagen, hoy bendícenos, Señor, con bendiciones nuevas que vienen de lo alto. Te damos gracias, Señor, por la salvación. Gracias por tu Hijo, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Tú lo enviaste a morir en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, en este día nuevo. Gracias, Dios, por la salvación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu en todos y en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, también por Colombia, por nuestro país. Hoy te damos gracias, Señor. Es un país hermoso nuestro país. Señor, bendice a Colombia, de norte a sur, de oriente a occidente. Que la presencia de tu Espíritu Santo cubra a Colombia, a todo nuestro país, de norte a sur, de oriente a occidente. Y la sangre preciosa y la sangre poderosa, sangre que no hay nada igual, Dios, nos cubra a todos y no permita que las acechanzas del enemigo del mundo de las tinieblas se apoderen de Colombia, tengan influencia sobre Colombia. Les ordenamos en el nombre de Cristo Jesús que se levanten de Colombia, se vayan lejos de nuestro país, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre bueno, te alabamos, te adoramos, te exaltamos. Señor, te amamos, te necesitamos a cada momento de nuestra vida. Con la bendición tuya, Señor, es que hoy salimos a la vida, salimos al sol, salimos al trabajo. Con tu bendición, Padre bueno. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, en este día. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor, con toda bendición. Necesitamos de ti. Somos necesitados de tu bendición. Sin ella no vamos a ninguna parte. Gracias, amado Señor Dios. Gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Nuestro corazón, nuestro ser exalta tu nombre. Te alabamos, te exaltamos.
Te reconocemos como nuestro único y sabio Dios. Gracias por tu amor, por amarnos tanto. Gracias, Padre bueno. Gracias, Yahweh, nuestro Dios. Bendito sea tu nombre. Bendito Jehová, Dios de los cielos. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén y amén. Bueno, salud. Bueno, si ustedes miraron con detenimiento el versículo que acabamos de leer, descubrimos algo interesante. Créanme que todos los días la palabra lo sorprende a uno. Y yo nunca, y quizás lo he leído muchas veces, y he pasado por ahí, porque está en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, el versículo 10. ¿Cuántas veces habremos pasado por ese versículo, pero nunca nos habíamos detenido a analizarlo? A mí personalmente me sorprendió porque descubrí que hay dos tristezas. Y ese es el título de la enseñanza de hoy, las dos tristezas. Entonces, dice ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, es una tristeza pero es conforme a la voluntad de Dios, esa tristeza produce arrepentimiento. En algún momento de nuestra vida que no conocíamos del Señor, sentimos esa tristeza de saber que en lo profundo de nuestro ser habíamos causado dolor, habíamos causado tristeza en el mundo espiritual a nuestro amado Señor Dios y Padre. A Yahweh nuestro Dios, bendito sea su nombre. A Jehová nuestro Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios del desierto, al Dios de David, al Dios de Moisés, al Dios de Pablo, de Pedro, de Juan, de Mateo, de Lucas, de Santiago, de todos ellos. A ese Dios que trajo a nuestras vidas la salvación, al Dios de la cruz del Calvario. Ese Dios trae a nosotros arrepentimiento, porque un día nos enteramos y el Señor nos mostró que a través de nuestra vida no habíamos hecho sino avergonzar su nombre, insultar su nombre, hablar contra Él, no tenerlo en cuenta en nuestra vida, en fin, que éramos necesitados de Él. Un día lo descubrimos y para mí es un gozo, es una alegría cuando yo abro la palabra y la leo con detenimiento y descubro que hay una tristeza conforme a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios produce en nosotros arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados delante de Él, empezamos a caminar con Él. Esa es la vida del cristiano, esa es la vida del creyente. No es el que va los domingos a la iglesia y se sabe todas las canciones y de pronto lee la Biblia. No. Es aquel que ha sentido en algún momento esa tristeza que es conforme a la voluntad del Señor. Y esa tristeza, dice ahí la palabra, produce en nosotros arrepentimiento. Ese arrepentimiento es el que nos lleva a nosotros a la salvación. Nosotros tenemos la certeza por la palabra de que hay una salvación para nosotros. Y que esa salvación que el Señor nos dio un día, porque nos arrepentimos y le pedimos perdón a Él por todo lo que habíamos hecho, a partir de ese momento, el Señor nos declaró a nosotros salvos. Si confesamos el nombre del Señor y creemos que Él es nuestro único y suficiente Salvador, además de que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados,
y tomamos la salvación allí de la cruz del Calvario para nuestras vidas, nos arrepentimos, tenemos asegurada la vida eterna con el Señor. Ese es el arrepentimiento. Esa es esa tristeza que produce arrepentimiento. Así de sencillo. Un día nos sentimos mal, créanme, hemos ofendido a un Dios bueno, a un Dios maravilloso, extraordinario, un Padre precioso, un Padre que nos ama con amor eterno. Y dice la palabra que no escatimó ni siquiera entregar a su propio Hijo allí en la cruz del Calvario, por todos nosotros. Entonces, esa tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce en nosotros el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento va a generar en nosotros la salvación. Tenemos la vida eterna asegurada con el Señor. Y esa tristeza que es producida por el arrepentirnos de nuestros pecados, nos deja la salvación y no produce en nosotros pesar de que, ay, cómo añoramos lo que hacíamos. No, todo lo contrario. Gracias a Dios nos alejamos de todas esas cosas. Gracias a Dios. Ahora caminamos con el Señor. Pero hay otra tristeza, que es la tristeza del mundo. Y esa tristeza del mundo, dice ahí, en el final de este versículo, produce muerte. Eso se llama anhelar las cosas del mundo. Y las cosas del mundo, si las anhelamos, eso va a producir nuevamente en nosotros muerte espiritual. Así de sencillo. Y la salvación, dice la palabra, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, a partir de ese momento dice la palabra que somos salvos, que tenemos la salvación asegurada en nuestras vidas caminando con el Señor. Pero si en algún momento dejamos de caminar con el Señor, renunciamos a la salvación, vuelve a nosotros la tristeza del mundo, vuelve a nosotros. Y esa tristeza del mundo produce muerte. Y estaremos muertos espiritualmente. Por eso la salvación, sabiendo que somos salvos, tenemos la certeza, porque así dice la palabra. Si confesamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, somos salvos. Así dice la palabra. No necesitamos hacer obras de caridad, grandes obras de caridad para ser salvos o darnos más golpes de pecho o bañarnos con agua bendita. No, un día nos arrepentimos de todo lo que habíamos hecho, le pedimos perdón a Dios y a partir de ese momento, ese instante produjo en nosotros esa tristeza de haber ofendido a nuestro amado Señor y Dios. La tristeza de Dios en nosotros. Y a partir de ese momento, esa tristeza produjo en nosotros arrepentimiento. Y ese arrepentimiento produjo en nosotros la salvación. Y somos salvos. Así lo declaramos. Tenemos la certeza de que si el Señor nos llama en este momento, en cualquier momento, vamos directamente a su presencia. Y por eso esa salvación y ese arrepentimiento tenemos que cuidarlo, dice la palabra, con temor y temblor. No podemos arriesgarnos porque no sabemos cuándo vamos a fallecer. No lo sabemos. Podemos estar vivos ahorita y en media hora ya haber muerto de un ataque al corazón. No sé. No lo sabemos. El día de la muerte nadie lo sabe. Aquel que está sentenciado a muerte, supongo yo, que le dicen usted va a morir el día tal, a la hora tal, en fin, pero nosotros no lo sabemos. Entonces tenemos que cuidar la salvación a todo momento con temor y temblor. Cuidar ese arrepentimiento. Entonces, lo que estamos leyendo ahí nos enseña algo fundamental para nuestra vida como creyentes. Y es el hecho de que hay dos
tipos de tristeza, bíblicamente hablando: la tristeza humana y la tristeza que viene del mundo. La tristeza humana es aquella que produce en nosotros el pecado. Y por eso un día pedimos perdón al Señor y nos arrepentimos. Y hay otra tristeza que es la que viene del mundo. Es una tristeza que el mundo trae a nuestras vidas. Ya vamos a hablar de ella. Pero hablemos primero de la tristeza humana. Nosotros los seres humanos somos seres emocionales. Y las emociones, sean positivas o sean negativas, nos afectan. Las emociones nos afectan. Pero cuando la tristeza humana es conforme a la voluntad del Señor, para nosotros es una gran ventaja. ¿Saben por qué? Porque esa tristeza que causa en nosotros el pecado, cuando esa tristeza es conforme a la voluntad de Dios, Dios nos hace sentir esa tristeza de haber cometido pecado. Esa tristeza es la que en algún momento nos lleva al arrepentimiento. De cierta manera sentimos una vergüenza delante de nuestro amado Señor y Dios. Y esa tristeza, esa vergüenza produce en nosotros arrepentimiento. Y cuando ese sentido de arrepentimiento llega a nuestra vida, ese arrepentimiento nos lleva al perdón, a pedir perdón. Y cuando pedimos perdón, nos arrepentimos y pedimos perdón al Señor, esa acción, esa actitud nos lleva a la salvación. Esa es la tristeza humana. Esa es la tristeza humana. La tristeza humana muchas veces puede ser en nosotros una emoción negativa, que nos ponemos tristes por algunas cosas que suceden a nuestro alrededor. Y muchas veces esa tristeza humana la escondemos. Alguien decía como dijéramos, una comparación con esa tristeza humana que sentimos a veces, que la llevamos por dentro. Dice el dicho popular: la procesión va por dentro. Una tristeza por dentro que nos puede consumir. Y ante el mundo podemos estar sonriendo con apariencia de felicidad, pero por dentro hay un dolor, por dentro puede haber pecado, tristeza por el pecado. No crean, el pecado causa tristeza aún en el malo. Así el malo se divierta y salte del gozo que siente en el momento. Pero llegará un momento en que ese pecado va a producir tristeza. Y esa tristeza tiene que llevar a la persona al arrepentimiento. Arrepentirse. Todos en algún momento lo sentimos. Bueno, algunos tienen pecados mucho más exagerados y pecados grandes, y otros, bueno, pecados un poco más pequeños, pero pecado. Porque el pecado es pecado, grande, mediano o pequeño. No creemos que de pronto que decir una mentira, eso es un pecadito pequeño. No, es un pecado, es un pecado. ¿Ah? Bueno, el malo, el perverso, el criminal, comete grandes pecados. Y bueno, y en algún momento sentirá ese deseo de arrepentirse. En algún momento sentirá ese deseo. Entonces, si nosotros en algún momento esa tristeza humana, que es una emoción negativa, y la guardamos, va a producir en nosotros daño emocional y daño espiritual. Porque en algún momento, si caminamos sin arrepentimiento y la muerte llega a nuestra vida,
¿cómo le damos cuentas a nuestro amado Señor y Dios? ¿Cómo? Entonces, debemos tener muy claro, cuando la tristeza humana, porque la tristeza humana la llevamos, yo supongo que esa tristeza humana viene desde el jardín del Edén, desde cuando Adán y Eva pierden la presencia del Señor. Y al perder la presencia del Señor, sin lugar a dudas, la tristeza viene a su vida. Es una emoción negativa. Cuando lo tenían todo, tenían la presencia viva del Señor, hablaban y escuchaban la voz audible de Dios y perdieron la presencia de Dios en sus corazones, en su ser interior. Y esa tristeza humana, cuando es una emoción negativa, generalmente tratamos de esconderla, de que la gente no se entere de que estamos tristes. Pero déjenme decirles algo. Esa tristeza humana en nosotros también puede producir cosas buenas en nosotros. Puede producir, no necesariamente esa tristeza humana es completamente contraria y mala. No, esa tristeza humana que nos ayuda muchas veces a encontrarnos a nosotros mismos. Y esa tristeza humana en algún momento va a producir en nuestras vidas el arrepentimiento. La tristeza humana produce tristeza en el corazón, el sabernos que hemos pecado y que hemos ofendido a ese Dios amoroso, a ese Dios que nos ama con amor eterno, que nos ha amado con amor eterno. Entonces sentimos la tristeza de haberle fallado a ese Dios que nos ama. Entonces, esa tristeza humana que en algún momento sentimos y nos lleva al arrepentimiento, esa tristeza humana nos hace pensar en nosotros mismos. Esa tristeza, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Yo tengo una casa, una familia, tengo una esposa, que puedo perder todo. Esa tristeza humana nos lleva al arrepentimiento, nos hace analizar cada situación. Esa tristeza humana nos hace reflexionar y nos ayuda a reajustarnos, a pensar hacia adentro de nosotros mismos. Nos lleva a aprender cosas nuevas, por ejemplo, el Evangelio. ¡Wow! Mire, necesitamos la palabra del Señor, la necesitamos. Y el no tenerla, el no tener la palabra produce tristeza en nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. Por eso, en la medida en que vamos conociendo la palabra y la palabra nos va hablando, vamos descubriendo cosas maravillosas. Vuelvo a leer el versículo que leímos al principio para que hallemos la razón. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, esa tristeza produce arrepentimiento. Llegamos a convencernos de que hemos ofendido al Señor, que es hermoso, es perdonador, es amoroso, nos ha amado con amor eterno, dice la palabra, que ni siquiera escatimó a su propio Hijo entregarlo por todos y cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Entonces dice que esa tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos lleva a nosotros a la salvación. Pero la otra tristeza, la tristeza del mundo, por las cosas del mundo, dice la palabra que va a producir en nosotros muerte. Muerte. Entonces, la tristeza humana
Eso quiere decir que hay una tristeza humana, porque ahí habla. En la palabra, esa tristeza humana, juntamente con la tristeza que viene del mundo, son dos cosas totalmente diferentes. Ya decíamos, la tristeza humana nos lleva a reflexionar, nos ayuda a analizar situaciones que no entendemos. Acompáñeme a la segunda carta a los Corintios capítulo 2 para poder entender un poquito mejor esto. Entonces, ya nos pusimos de acuerdo. Hay una tristeza humana, esa tristeza humana es conforme al corazón de Dios. Y hay otra que es la tristeza del mundo que produce muerte. Ahí ya nos entendemos. La primera tristeza, que es la tristeza que es conforme al corazón de Dios, produce arrepentimiento. Nos da dolor haber ofendido a nuestro amado Señor y Dios. Mire lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1. Está hablando Pablo a la iglesia en Corinto y le dice: por esto me propuse en mí mismo no ir de nuevo a ustedes con tristeza, porque si yo les provoco tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo provoqué tristeza? Qué interesante. ¿Cuántas veces habremos pasado por encima de este versículo? O sea, yo me propuse, dice Pablo, no ir a ustedes con tristeza. No. Porque si yo les provoco tristeza, entonces ¿quién será el que me alegre a mí? Sino ustedes a quien yo les provoco tristeza. Es como dijéramos, como un contrasentido. ¿No? ¿Saben por qué? Mire, la tristeza, hay una tristeza, ya lo dijimos, vuelvo y lo repito, que es conforme al corazón de Dios. Y esa tristeza es la que nos lleva al arrepentimiento. Y hay otra tristeza que es la tristeza que nos produce el mundo. Que esa tristeza produce muerte. Esa tristeza del mundo. La tristeza que produce el arrepentimiento nos lleva a la salvación. Eso tiene que quedar muy claro en este día, en lo que estamos hablando. Entonces, la tristeza humana de la que habla ahí Pablo, porque hay la tristeza humana, volvemos a lo mismo, y la tristeza del mundo. La tristeza humana es la que nos ayuda a acercarnos a la persona. Es la que nos ayuda a nosotros a acercarnos a aquella persona que se siente triste, que está desanimado, retraído, está desganado. Entonces, en nosotros se activa un deseo muy fuerte de acercarnos a esa persona y ayudarle a esa persona para que se sienta bien, para expresarle nuestro apoyo. Eso es lo que hacemos nosotros en la consejería. Ustedes no se imaginan, mis amados, yo sé, pues muchos de ustedes quizás nunca hayan necesitado ir a un consejero, a un pastor, o no sé, o a un sacerdote, o de pronto a un psicólogo, no lo sabemos, porque nos sentimos tristes, decaídos, en fin, o sentimos que la vida nos da vueltas y no logramos absolutamente nada. En algún momento nos podemos sentir así, pero qué bueno que haya alguien que traiga a nosotros una palabra de aliento. Mire, tengo aquí una porción de la palabra, está donde leímos anteriormente en 2 Corintios capítulo 2, pero vamos a leer el versículo 3. Versículo 3, 2 Corintios 2, 3 dice: y esto mismo que les he escrito es para que cuando vaya no me causen tristeza los que deberían causarme alegría. Pero confío en todos ustedes, en que mi gozo es el gozo de todos ustedes. O sea,
ya conocemos del Señor. Ya todos tenemos claro que el Señor está en nuestro corazón y que caminamos con Él. Aquí ya no hay duda de ninguna clase. Entonces, ya no puede haber tristeza en el corazón. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mire, yo voy a ir, lo voy a visitar, pero a mí no me vengan con tristezas, porque todos ya caminamos en la salvación. Ya no tiene por qué haber tristezas, sino tiene que haber es gozo en nuestro corazón. O sea, cuando yo vaya, yo confío en que en todos ustedes, en que mi gozo es el mismo gozo de ustedes. La misma alegría de ustedes es la misma mía. Sí, me está haciendo entender. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y ese gozo es producto de esa tristeza. Oíganme lo que les voy a decir. Ese gozo del que está hablando Pablo. O sea, yo voy allá con gozo. No me vengan a mí con tristeza. Es lo que está diciendo Pablo. Ese gozo del que está hablando Pablo es el mismo gozo que sentimos nosotros ahora que tenemos al Señor en nuestro corazón. Ese es el gozo que el arrepentimiento en algún momento Dios puso en nosotros. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados, le pedimos perdón al Señor y empezamos a caminar. Sentimos la tristeza de haber ofendido al Señor, pero el Señor nos perdona. Entramos en el camino del arrepentimiento sincero y el Señor trae a nuestra vida el gozo de la salvación. Qué interesante. Dejémoslo ahí. Esto es mucho más interesante. Lo que sigue, ni se imaginan. Mañana nos volvemos a ver. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro amado Señor y Dios. Oramos por todos aquellos que nos han escrito, que nos acompañan. Jonás Cris, sí, que nos escribió. Dios te bendiga, Jonás. Interesante. Dios te guarde. Gracias por acompañarnos. Y esperamos que la palabra llegue a tu corazón en este día también. Oramos hoy por Rocío y por Moisés y por sus 3 muchachos. Oramos hoy, los colocamos delante del Señor. Por Gloria Ramírez te bendecimos, hija. Rosalba Vergel, te bendecimos. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Por Jorge y Yolanda Dufo, los bendigo con toda bendición en este día. Vamos para adelante. El Espíritu de Dios está con todos nosotros. Nunca lo olvidemos. Por Yolandita Jiménez, te bendecimos, hija. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oramos hoy también por María Cristina, allí en Cúcuta. Te bendecimos, hija. María Cristi, te bendecimos en este día, precioso día. Oramos también por la vida de Oscar Ramírez. Te bendecimos, muchachos. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te siga bendiciendo, te siga prosperando en todos tus caminos, en todos los caminos. Así como prospera tu alma, todos tus caminos sean prosperados en el Señor. Oramos también por Tina y Jun, allí en los Estados Unidos. Las bendecimos a toda la casa. Oramos por Jordi, el menor, Jordi, el menor de la familia, el más pequeñito. Oramos por él para que el Señor lo guarde, el Señor lo cuide. Es un niño y hay que formarlo como un hombre de bien en la palabra del Señor. Oramos para que el Señor lo guarde y lo bendiga. Oramos también por Wilmer. Wilmer, oramos por ti, clamamos al Señor, te bendecimos en este día, bendecimos tu vida, a tu familia, a tu esposa, a tu hijito, tu trabajo, lo bendecimos, bendecimos lo que tú haces, lo bendecimos, donde quiera que estés, pedirán lo que tú haces. Bendito sea el nombre del Señor en tu vida, Wilmer. Oramos por Xiomara Sosa en este día. Dios te bendiga, Xiomi. Dios te guarde. Guardamos recuerdos imborrables de ti. Gracias, gracias. Amparito y Guillermo, par de viejos. Qué bueno, no sabemos. Ya están aquí en Colombia, no lo sabemos. Pero bueno, oramos por ellos en el nombre de Jesús. Felicitamos y nos gozamos por nuestras nietas que cumplieron años, por Amanda y Julieta,
¿no? Y se bautizaron mis nietas en el Señor. Son de 15 años, 14, 15 años más o menos. 15 años se bautizaron mis nietas. Dios las bendiga grandemente. Las felicitamos. Bendecimos también a Liliana y Jorge allí en San Gabriel. Los estamos esperando, ya los estamos esperando. No sé cuándo van a venir, pero ya los estamos esperando. Dios los bendiga, Jorge y Liliana. Oramos hoy también por Olguita, por Alfredo y Merceditas en Barranquilla. Que el Señor las bendiga. Son mujeres guerreras, trabajadoras, empresarias del reino. Qué bueno, Dios les bendiga. A todos en la casa, a Sonita y Otoniel, los bendecimos. Dios los guarde, Dios guarde la salud. Oramos también por la salud del pastor Alberto Villalba. Oramos al Señor para que se recupere totalmente. Es necesario. Para el reino es un soldado del reino. El reino lo requiere aquí en la tierra. Señor, dale salud al pastor Alberto Villalba. Se recupere totalmente. Oramos también por la salud de Andrés Darío. Oramos por la salud de este joven, por la salud de José Silva, por su casa, por su matrimonio, por su familia. Oramos por él. Señor, trae tu paz, trae tu amor y tu gozo a toda la casa. Gracias te damos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Les habló el pastor Jorge Lagos, psicólogo especializado en familia, y déjenme decirles algo muy importante para que guarden en el corazón hoy. Hoy, este día es un día muy especial. Dios les bendiga.